Muy buenos días para todos, señoras y señores senadores. Damos inicio a la sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado de manera conjunta con la Comisión de Control y Cuentas. Nos acompaña el vicepresidente de la Comisión, el senador José Oviedo. Están presentes, conectados a la reunión de manera virtual, 7 senadores de la Comisión de Hacienda y 4 están de manera presencial. Entiendo que son 5 los senadores que hacen quórum para la Comisión de Control y Cuentas, señor senador. Le damos uso de palabra, senador José Oviedo. Adelante. Sí, buen día. Estamos 5 senadores y bueno, vamos a escuchar la defensa de estos 2 proyectos que tenemos por nuestra comisión. Muchas gracias, señor senador. También ya le damos la más cordial bienvenida al viceministro de Economía, el licenciado Oscar Lovera. Muy buenos días. Que está presente para abordar los 2 primeros puntos del orden del día, señor viceministro. Damos inicio al orden del día. Punto número 1, lectura por secretaría. Buenos días, señores senadores. Buenos días, los invitados. El primer punto, señor presidente, senadores, es el proyecto de ley que modifica y amplía la programación de ingresos, gastos y anexo de personal del presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2023, que fuera aprobado por la Ley 7050 de fecha 4 de enero, Corte Suprema de Justicia. Este proyecto había sido remitido por la Corte según nota 119 del 2 de junio del 2023. A fin de dar tratamiento al punto número 1 del orden del día, proyecto más conocido como la ampliación para los actuarios del Poder Judicial, ya está conectado también el señor presidente de la Corte Suprema, el doctor César Diesel. Muy buenos días, presidente, ¿cómo está? Un saludo también para los ministros que lo acompañan. Buen día, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, senador Derlis Osorio, miembros de dicha comisión, senadoras y senadores, señor viceministro de Economía. En realidad estamos con esta ampliación presupuestaria que deriva de la Ley 7000 del año 2022, que trata de aumentos o determinación de los salarios de los señores actuarios. Esta ley fue sancionada en el 2022 a iniciativa de la Cámara de Diputados, que sancionó el año 21 y en el año 22 pasó a la Cámara de Senadores y luego promulgado por el Poder Ejecutivo. Esta ley establece que los actuarios judiciales y electorales, secretarios o auxiliares de justicia que se encuentren comprendidos en los generales de la presente ley, percibirán un salario mensual equivalente al 60% del salario correspondiente a los jueces de primera instancia de la República del Paraguay, más las bonificaciones correspondientes al cargo. En este caso, es por eso que estamos haciendo esta presentación. Hicimos la presentación de la ampliación presupuestaria y para dar cumplimiento a esta ley, que fue presentada esta ampliación por 11.100 millones de guaraníes, que supone 6 meses de salarios y los gastos correspondientes. Entonces, se trata de esto, señor presidente, por eso estamos acá en esta audiencia a los efectos de fundamentar el pedido de ampliación del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, señor presidente. Creo que antes de abrir el espacio de consulta sería bueno también escucharle al viceministro de Economía para saber sobre su parecer, sobre el parecer institucional, señor viceministro. Adelante. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los senadores presentes, al señor presidente de la Corte y a los miembros de la Corte. Un saludo también. Aquí nosotros estamos viendo un proyecto de ley que, como había mencionado el señor presidente de la Corte, proviene de una ley promulgada en el año 2022. A los efectos de lo que es la administración de los recursos públicos,
hay una realidad que nosotros no podemos desconocer y no podemos tapar en términos de lo que es lo que tiene hoy el Tesoro Público para financiamiento. Esta ampliación está siendo financiado con recursos genuinos del Tesoro, recursos Fuente 10, que realmente nosotros hoy, dentro de lo que es el Ministerio de Economía, tenemos limitaciones en cuanto a la capacidad de recaudación. Esto es un poco atendiendo que el presupuesto general de la Nación 2023 no va a reflejar la totalidad de los recursos asignados. Esa es una realidad la cual no podemos, como mencioné, desconocer y sobre el cual nosotros institucionalmente un pedido de ampliación presupuestaria como posición institucional es la de no acompañar una ampliación porque sería simplemente subir un presupuesto que no va a tener un financiamiento real detrás de ello, pero que va a significar, cuando estamos hablando de gastos rígidos, y una vez en caso de ser aprobado, va a significar que hay otros gastos que van a dejar de ser ejecutados, que son de carácter no rígido. En esa línea, nuevamente, para ratificar la posición institucional en términos de una ampliación con recursos de Fuente 10, recursos del Tesoro, cuyo principal origen son los impuestos, no estaríamos acompañando desde el Ministerio de Economía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor viceministro. Se abre el espacio de consultas para las señoras y señores senadores. Tiene uso de palabra la senadora Celeste Amarilla. Buen día, presidente. Buen día a los invitados. El tema de los actuarios nosotros tratamos en diputados, creo que hace 2 años, no recuerdo el año, pero le hemos subido, yo ya voté en contra en esa vez también, pero le hemos subido a 6 millones de guaraníes. 6 millones, doctor Diesel, no es poca plata, porque hay millones de paraguayos que viven con 2.500 y menos, porque el sueldo mínimo tampoco se cumple en todos los lugares. Así que un funcionario del Estado acceda a salarios más altos porque tiene la posibilidad de represupuestar su salario, es lo que yo decía el otro día, es casi un uso indebido de influencias. Le decía al colega Zacarías que ahí está viendo con respecto a lo de la UNE, que también consiguieron aumento de sueldo. ¿Por qué digo casi uso indebido de influencia? Porque los paraguayos de la calle no pueden acceder a nosotros para que se les suba el sueldo. Ellos dependen de su patrón, ellos dependen de las changas que hacen, ellos luchan por su vida cada día y no tienen forma de venir acá y convencernos de que levantemos la mano y consigamos 24 votos y le subimos el sueldo. Entonces, es casi un uso indebido de influencia. Piense, doctor Diesel, en lo que le estoy diciendo. Ustedes hicieron una interpretación rarísima con mi caso de la inconstitucionalidad. Rarísima. Que yo puedo decir lo que quiero, pero en un juicio, no acá, sino delante de usted. No entendí nunca. Muchos constitucionalistas y doctos en derecho tampoco entendieron. Bueno, trate un poco de entender lo que yo le digo. Trate un poco de entender mi interpretación. Usted tiene la posibilidad de venir a pedir por los funcionarios a su cargo, acá, directo, y convencernos. Y nosotros pensamos en otros aditivos. Bueno, me van a votar, bueno, ahí luego yo metí 14 personas, etcétera, etcétera. Esa posibilidad no tienen los de la calle, no tienen. Ellos se pueden morir 25 años con sus 2.500.000. En un momento en que el país no tiene los ingresos necesarios para cubrir sus gastos, en un momento que después de la pandemia no nos hemos recuperado nunca, en un gobierno que está comenzando y que espero que haga algo interesante, no como el anterior, no podemos comenzar aumentando sueldo, porque usted lo que pide hoy es para 6 meses, pero luego tenemos por delante 4 años y medio que tenemos que presupuestar lo mismo. Ellos van a pasar a ganar, según el pedido de ustedes, de 6 millones que nosotros le alzamos, van a pasar a ganar 8.500.000. A ver,
no soy quien para decir qué es mucho y qué es poco, porque siempre a uno le es poco lo que gana, ¿verdad? Solamente me atrevo a comparar con las demás personas que ganan 2.500.000 y menos. Solamente eso. No me atrevo a decir qué es poco y qué es mucho, pero en esa comparación ellos siempre tienen las de ganar. Los funcionarios docentes de la UNE también lograron acá, porque acá hay senadores de Alto Paraná y diputados de Alto Paraná, entonces ellos tienen la oportunidad de llegar y conseguir una mejora. No así los docentes de las universidades privadas, por ejemplo, que a lo mejor tienen los mismos sacrificios que ellos, pues no tienen la misma oportunidad de llegar hasta acá. Así que por ese motivo, para mí es siempre no a los aumentos del sector público. Gracias. Muchas gracias, señora senadora. Tiene uso de palabra el senador nacional Rubén Velázquez. Muchas gracias, presidente. Un saludo especial a los colegas senadores que están aquí presentes, así también a los que nos están acompañando en forma virtual. Un saludo al presidente de la Corte Suprema y a los demás ministros quienes acompañan esta reunión conjunta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y Cuentas y Control. Bien, sí, muchas veces cuesta hablar un poco de aumento salarial cuando hablamos en la función pública, pero aquí en este caso en particular creo que amerita el debate y fundamentalmente el acompañamiento. Y lo voy a explicar por qué. Estamos hablando de la tarea de actuarios judiciales. Cuando hablamos de actuarios judiciales tenemos que mencionar que para ser actuario hay un requisito esencial, que es ser abogado, egresado de la carrera de Derecho. O sea que ya es una condición que permite tener a la persona que va a ocupar el cargo idoneidad. El actuario judicial es el secretario de un juzgado, es el gerente de una secretaría. A su cargo está el control del debido proceso jurisdiccional de las causas judiciales, de los procesos civiles, penales, administrativos. Es el máximo responsable de la administración y la gestión de una secretaría judicial. Entonces asume una responsabilidad importante un actuario judicial. Así también hay que mencionar que el actuario es quien refrenda las firmas y da validez a las sentencias, resoluciones judiciales, ya sean providencias, autos interlocutorios, sentencias, acuerdos y sentencias. O sea que la labor y el trabajo de un actuario judicial es esencial para la administración de la justicia. Es fundamental para que el Poder Judicial pueda cumplir con su rol jurisdiccional en los diferentes niveles, juzgados, tribunales, inclusive para la máxima instancia judicial. Un juez no va a poder cumplir su tarea jurisdiccional si no tiene un actuario. El actuario es el que cumple todos los actos, inclusive fuera de la institución, cuando se constituye el juzgado a los lugares donde tienen que irse a través de un acto jurisdiccional. Da fe a los actos celebrados por los jueces. Por esa razón, siempre es bueno discriminar y explicar a qué tipo de funcionarios públicos nos referimos. Por tanto, considero yo que si queremos tener también una justicia cada vez más independiente y que pueda dotar de seguridad jurídica nuestros procesos judiciales, también es bueno que los funcionarios perciban el salario acorde a su función. Es más, la situación de los actuarios judiciales hoy está sujeta a una ley ya del año pasado, que ya se aprobó y que ahora se tiene que ejecutar. Y estamos ya en el mes de octubre, es decir, hace 10 meses y nunca se ejecutó, nunca se incluyó, nunca se aplicó esa ley. Entonces esto es nada más que un acto de justicia y por tanto la administración del Estado, el Ejecutivo, tiene la obligación de cumplir la ley. Simplemente eso quería manifestar
este presidente y anticipar también mi voto a favor de este pedido, acompañando el reclamo de los actuarios judiciales del Paraguay. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. Tiene uso de palabra el senador nacional Sergio Rojas. Gracias, presidente. Saludo a los colegas, a los ministros de la Corte Suprema de Justicia que también nos acompañan en forma virtual en el mismo sentido que el preopinante. Creo que los actuarios cumplen un rol muy importante en un juicio. Sabemos que pueden haber casos en el que se disputan intereses gigantescos y no podemos tener mal pagado a nuestros funcionarios en esos casos, ¿verdad? Porque la responsabilidad que tiene un actuario es tremenda en un juicio. Y en referencia a la imposibilidad de financiar con fuente 10, yo creo que hay que tener la misma regla todo, y esto va para la gente de Hacienda. Ayer nomás nosotros hicimos una desprecarización a solicitud del Ministerio de Hacienda para sus funcionarios. Yo sé que las bondades siempre empiezan por casa, pero no podemos tener un discurso para uno y otro para otra entidad, ¿verdad? Por lo tanto, yo acompaño aquí desde esta banca esta asignación para los actuarios judiciales. Nos han informado desde el Ministerio de Economía que se prevé mejorar la recaudación con este nuevo instituto que hemos aprobado, esta nueva dirección en la que se unifica la SED con aduanas. Se habla de 400 millones de dólares más. Hacienda debe mejorar muchas cosas, la calidad del gasto de responsabilidad también de Hacienda. Y yo creo que el problema no pasa en el personal. Por ejemplo, yo siempre critico los créditos que asume el Estado paraguayo, que acá ya viene ya refrendado en un acuerdo previo de parte del Poder Ejecutivo, que no solamente trae intereses, sino principalmente en cada crédito te aparecen unas consultorías enormes que si nosotros sumamos todas las consultorías que pagamos como país, estamos ante un monto astronómico realmente. Entonces, presidente, atendiendo a la responsabilidad que tienen los actuarios judiciales en un proceso y a lo delicado que es, y principalmente los montos que se manejan en algunos juicios, yo creo que tienen que ser bien pagados estos funcionarios para que puedan tener también fidelidad con su institución, fidelidad con la causa y principalmente para que puedan con el juez impartir justicia así como corresponde. Con esos argumentos yo acompaño esta reasignación que vamos a dar a los actuarios judiciales. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor senador. Tiene uso de palabra el senador nacional Javier Zacarías. Gracias, presidente. Muy buen día para el señor presidente de la Corte, para el señor viceministro de Economía. Buen día para también sus acompañantes. Buen día para los colegas senadoras y senadores. Bueno, yo también quiero sumarme a acompañar este proyecto de ampliación presupuestaria. Habida cuenta que yo creo que solamente en Paraguay podemos estar discutiendo el cumplimiento de la ley. La ley se cumple y punto, no se discute. Creo que hay una ley, hemos aprobado nosotros mismos y para autorrespetarnos y para que se nos respete, creo que tenemos que hacer que la ley se cumpla. Para eso hemos hecho ya hace unos años atrás esta ley donde de alguna u otra forma estábamos elevando el salario de los actuarios. No me voy a detener mucho ya porque creo que se ha dicho todo el trabajo que tiene el actuario, la responsabilidad que tiene el actuario. Siempre estamos hablando de una justicia independiente, siempre estamos hablando de la seguridad jurídica que necesitamos en el Paraguay y creo que eso también pasa inexorablemente por darle una remuneración justa a los autores directos de impartir justicia. Y independientemente de los jueces, independientemente de camaristas, ministros de corte, está siempre el actuario, que es el que está casi 24 horas recogiendo las inquietudes, viendo las problemáticas jurídicas, incluso antes de pasar al juez lo que corresponda, ¿verdad? Entonces, yo creo que debemos de apoyar esta ampliación porque no estamos hablando de una ampliación
a un sector que no necesita, ni tampoco creo yo que es tirar el dinero por la ventana. Yo creo que el Ministerio de Economía tiene formas de disminuir un poco en consultorías, pasajes, viáticos, que yo creo que son también rubros superfluos, muchas veces mal utilizados hace muchísimo tiempo, donde podemos disminuir y donde podemos reprogramar y de donde podemos sacar rubros para hacer algo que creo que se ajusta a derecho y por sobre todas las cosas creo que va a ser de estricta justicia que hagamos que se cumpla la ley por un lado y que los actuarios también tengan lo que le corresponde por derecho. También por última vez, quiero decirle a la senadora Celeste Amarilla, ya que me nombró otra vez y me citó hace un rato, que este tema del uso indebido de influencia no pasa por que nosotros hagamos lobby por lo que corresponde a favor de la ciudadanía, del pueblo y de las instituciones. Nosotros tenemos todo el derecho, es más, tenemos la obligación de preocuparnos de las necesidades de la gente, de las necesidades del pueblo y de las necesidades que hay en la República del Paraguay en diferentes materias legislativas. Esa es nuestra obligación, ese es nuestro trabajo. Lo que no podemos hacer es utilizar nuestra influencia y nuestro cargo de senador para uso propio, para beneficio propio, para nuestro beneficio personal. Que según Kemper, usted senadora lo hizo en la comisión de presupuesto una vez para poner o presupuestar pagos que le debían a usted por las ventas que usted había hecho por su empresa en el tema de la merienda escolar. Que a mí no me interesa, eso no quiero hablar, es pasado, pero eso sí es uso indebido de influencia. Cuando utilizamos el presupuesto general de gasto de la nación o utilizamos resortes legislativos para beneficiarnos nosotros mismos. Entonces quiero que quede claro, senadora, qué es uso indebido de influencia, ¿verdad? Y en este caso, yo no me voy a cansar, como ayer en la UNE, de hacer lobby para lo que corresponde en derecho y todo lo que sea para beneficio de la ciudadanía, de la gente, del pueblo y para que haya equidad y justicia en el Paraguay. Voy a hacer el lobby correspondiente en el Senado. Ese es mi trabajo, esa es mi función y para eso estoy. Lo que no voy a hacer lobby es para mi beneficio personal en el Senado ni en ningún otro estamento del Estado. Así que dejando claro también eso, quiero apoyar este proyecto de ampliación. Creo que es de estricta justicia, creo que los actuarios se merecen y creo que el cumplimiento de la ley no debiéramos lo de discutir. Creo que aquí debiéramos estar discutiendo con el ministro de Economía de dónde sacamos los fondos para cumplir con la ley. Cumplir con la ley. Eso es lo que debemos de hacer. Por eso estoy 100% a favor de este proyecto de ampliación. Acompaño y creo que de nuestra bancada también lo vamos a acompañar con muchísimo gusto el día miércoles cuando se trate esto en el plenario en la Cámara de Senadores. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor senador. Tiene uso de palabra el senador nacional José Oviedo. Buen día para todos. No son 8.500.000, también están pidiendo aumento de gastos de representación y bonificaciones. En total van a pasar a ganar 11.853.000, que seguro que sí corresponde. Realmente si son, como decía el senador Velázquez, gerentes de los juzgados, a lo mejor es poco, luego sí que 11 millones. El problema es, ¿qué hacemos con los demás? Ayer justamente yo estaba contando que conocí una profesora de la Universidad Nacional de Caguazú que trabaja gratis y ella planta lechuga para poder sobrevivir. Conozco una infinidad de casos. Otro caso, una enfermera en la ciudad de Belén, María Centurión, que trabaja gratis hace 11 años. Maestros que trabajan ad honorem por mucho tiempo hasta que por casualidad de la vida consiguen un rubro. Entonces el problema es la ineficiencia del Estado. También hay muy poca carga tributaria. Eso en algún momento vamos a tener que revisarlo de aquí a
5 o 6 años porque ya no vamos a poder pagar cuentas. Yo creo que el gobierno debería ya entablar ese diálogo y encarar el trabajo de hacer que el Estado sea más eficiente, y una vez que sea eficiente, cuando ya no haya tantos casos de corrupción, podamos implantar la idea en la sociedad de un reajuste de la presión tributaria en Paraguay. Sí corresponde esto, pero no podemos aprobar siendo que hay otros sectores que sí también necesitan y no están pudiendo llegar a nosotros. Gracias. Muchas gracias, señor senador. No habiendo más consultas, se concede de vuelta el uso de palabra al señor presidente de la Corte por si desea agregar algo más. Adelante, presidente. Sí, presidente. Muchas gracias. Solamente para remarcar lo que ya se había señalado, en la comisión, que realmente se trata de un cargo de suma importancia en los juzgados y tribunales. Es el gerente de esos tribunales, de esos juzgados, es el motor y es un elemento fundamental para el funcionamiento de esas instituciones. Y por otro lado, también se señaló, se trata del cumplimiento de una ley. Es por eso es que es una obligación nuestra hacer el pedido y es una obligación también de revisar estas circunstancias porque, como se dijo, se trata del cumplimiento de una ley. Es por eso que estamos acá, estamos solicitando esta ampliación, creo que es de estricta justicia eso. Es todo, presidente. Muchas gracias, presidente. Se le concede uso de palabra al viceministro de Economía por si quiere agregar algo más al respecto. Muchas gracias, presidente. A ver, nosotros lo que estamos hablando es cómo financiar el proyecto en este sí que está siendo estudiado. No hablamos sobre las funciones, sobre las características. Y hay un aspecto que también estamos revisando y me permite un poco lo que se mencionó anteriormente, que es el tema de la eficiencia del gasto público, en donde nosotros hoy estamos trabajando en lo que hace al proceso de gestión pública, más allá de una cuestión presupuestaria. El presupuesto es un instrumento y nosotros estamos trabajando en los procesos de gestión pública que realmente permitan una mejor eficiencia y que esa eficiencia se traduzca en menores costos para el Estado. Y eso un poco es lo que estamos buscando en esta administración y permitir un poco a partir de eso poder dar respuesta a las infinitas demandas que se tiene de parte de la sociedad y en particular solamente para mencionar que hoy como el Ministerio de Economía también está a cargo de lo que es el capital humano. Dentro del sector público estamos abocados también a trabajar en lo que son las carreras dentro del sector público, la carrera administrativa, carrera de sanitaria, carrera docente, justamente porque hay esfuerzos aislados que lo que al final del día genera mayor inequidad al interior del sector público. Y es otro de los aspectos que estamos trabajando dentro del Ministerio de Economía. Gracias. Muchas gracias, señor viceministro. Si no existen más consultas sobre el punto, lo liberamos al señor presidente de la Corte. Un saludo, los agradecimientos correspondientes, también a los ministros que lo acompañan. En minutos más estaremos dictaminando al respecto, así que muchas gracias por su colaboración, señor presidente. Muchas gracias, presidente. Entonces tenemos dos propuestas concretas. Creo que es importante antes mencionar que en realidad el impacto presupuestario para el 2024 y los años sucesivos va a ser de 22.000 millones de guaraníes, Ricardo. Sí. Y por otro lado también es importante mencionar que es una ley que está vigente y que no estamos cumpliendo hasta el momento. Bueno, entonces a consideración los que están a favor de la aprobación del presente proyecto, por favor se sirvan levantar la mano. Sí. Antes de llevar a votación, es importante una aclaración por secretaría. Ricardo, adelante, por favor.
Solamente a efectos de explicar que el cálculo que ha remitido la Corte es por 6 meses, que viene entonces desde julio la aplicación, ya que esto no se podría efectivizar, entonces se considera necesario cambiar ese cálculo y ajustarlo solamente desde el mes de octubre. Con esto, disminuyendo en un 50% en lo que respecta a la ampliación para este presupuesto 2023. Entonces, la aprobación sería sobre esa base. Entonces, lo que ponemos a consideración es una aprobación con modificaciones. Así que los que están de acuerdo, por favor, se sirvan levantar la mano. Mayoría. Muchas gracias. Se hace constar la disidencia de la senadora Celeste Amarilla por secretaría. Pasamos al punto número 2, lectura por secretaría. Gracias, presidente. El siguiente punto es el proyecto de ley que amplía el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2023, que fue aprobado por la ley 7050 del 4 de enero del 2023, que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2023, Instituto Nacional de Educación Superior. Este proyecto es un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo y ya tiene aprobación de la Cámara de Diputados. Bueno, señoras y señores miembros, para tratar este punto, el segundo punto, que hace referencia a la ampliación presupuestaria para el Instituto Nacional de Educación Superior, se encuentra con nosotros, por un lado, la licenciada Claudelina Marín, que es la directora de la institución. Sea usted bienvenida a todo su equipo de trabajo. Y también, por supuesto, nos sigue acompañando el viceministro de Economía, el licenciado Oscar Lovera, para escuchar el parecer institucional del Ministerio de Economía. Así que, a fin de hacer una breve explicación, le cedemos el uso de palabra a la directora de la institución, la licenciada Claudelina Marín. Adelante, señora. Muy bien, buenos días. Muchas gracias, señores senadores, por recibir al INAES. El INAES es una institución educativa, formadora de formadores. Hace 55 años tiene como misión formar a los profesionales de la educación. Y dentro de esa misión, hoy estamos enmarcados en un proyecto con el Ministerio de Educación y Ciencias. El proyecto se denomina la articulación de las carreras de pregrado a grado. Es decir, en el año 2022 egresaron 700 profesores egresados de los institutos de formación docente de toda la región del país. Para completar el tramo formativo de estos docentes, entonces se ha implementado el proyecto de la articulación bajo el amparo de la Ley de Educación Superior y la resolución del CONES, que permite la convalidación de las carreras de pregrado a grado. Entonces, ese proyecto se está llevando a cabo, es un proyecto financiado por los propios estudiantes. Hoy tenemos depositados los montos para poder honrar nuestros compromisos con los profesionales que están llevando adelante este proyecto. Pero no podemos utilizar, ya que necesitamos la ampliación presupuestaria. Y recalco a los señores senadores que esto no va a ser una erogación al Estado paraguayo, porque es fuente de financiamiento 30. Es solamente tener la posibilidad de utilizar el dinero que hoy se encuentra en la cuenta recaudadora del INAES. Mencionar también que el impacto que va a causar la culminación de este proyecto va a ser sumamente importante, porque a la larga va a beneficiar la calidad de la educación paraguaya, del que tanto hablamos, y de que muchas personas también ponen en tela de juicio la formación de los docentes. Hasta
hasta le tratamos muchas veces de ignorantes. Pero sin embargo, estos compatriotas que se encuentran en diferentes lugares del país, hoy tienen la oportunidad de acceder a este título de grado. ¿Y qué va a implicar eso? Va a implicar entonces que estos colegas docentes rápidamente puedan acceder a posgrado, a una especialización en didáctica, a una maestría, a un doctorado. Entonces, este proyecto inició el año pasado. Vuelvo a mencionar un convenio específico con el Ministerio de Educación y Ciencias, está totalmente financiado por los propios estudiantes. También mencionar que el INAES, si bien surgió como una institución de formación docente, hoy es una institución de educación superior, es decir, es como cualquier una universidad o facultad, otorga por ley de la nación títulos de pregrado, grado y posgrado. Los hoy presentes aquí somos egresados del INAES y valga la aclaración, no por demostrar, pero hoy yo soy doctora en historia y soy egresada del INAES. Egresé en el año 91 como profesora de sociales. Y el INAES hoy nos da la oportunidad de acceder a títulos de grado. Nos acompaña también el director de planificación, que obtuvo su título de doctor en educación a través del INAES. Solamente quiero hacer esa aclaración. Así que muchas gracias, presidente, por escuchar. Muchas gracias a los senadores y senadoras. Muchas gracias, señora directora. Le cedemos uso de palabra al viceministro de Economía, el licenciado Oscar Lovera. Adelante. Gracias, presidente. Este proyecto fue ya analizado en su momento dentro del Ministerio de Hacienda aún en el semestre anterior, donde, como bien lo presentó la directora, hay recursos que justifican por el lado del instituto de contar con esos recursos que provienen de los aranceles educativos y que van destinados principalmente a los objetivos primordiales que tiene esta institución, que es la contratación de personal docente, la incorporación de recursos tecnológicos y para salvaguardar algunos déficits que tienen en objetos específicos dentro de la institución, y tuvo el acompañamiento ya y el análisis técnico sobre la capacidad y la disponibilidad de estos recursos, aclarando que no provienen de los recursos de Fuente 10, sino son recursos propios de la institución. Muchas gracias, señor viceministro. Se abre el espacio de consultas por si alguna senadora, algún senador tiene uso de palabra. El senador nacional Rubén Velázquez. Gracias, presidente. Sencillamente, más que consulta, creo que es importante también destacar que la Cámara de Senadores tiene también esa obligación de acompañar siempre la educación. Y en este caso, ¿cómo negarnos a este planteamiento que vienen a solicitar? Yo creo que esto es importante para el fortalecimiento de nuestra educación. Por tanto, creo que es importante que podamos asumir ese rol y adelantar también mi acompañamiento y mi voto a favor. Nada más que eso, no más quería decir, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor senador. ¿Pide palabra nadie? Senador nacional Sergio Rojas, adelante. Educación, formación docente, fuente 30, por lo tanto creo que no hay mayor objeción en lo que hace a este pedido. Pero sí creo que este es también un momento muy bueno para analizar un poco uno de los graves problemas que tiene el Paraguay, que es la formación de sus docentes. Ese yo creo que es el verdadero inconveniente que tiene el Paraguay. Yo encuentro dos problemas. Uno es la cantidad enorme de carreras sin que haya una buena formación, y segundo, los docentes. Resulta que en este país hay tantos institutos caña, y eso es mucho más complicado que las propias universidades que tenemos privadas, que tenemos varias de ellas con serios inconvenientes en la formación de nuestros jóvenes. El problema principal del Paraguay es la formación de sus docentes. Y me fui a consultar si son ellos los que habilitan esos institutos. Me dicen, no, el Ministerio de Educación es el que habilita.
Ustedes saben la cantidad enorme de institutos de formación docente que tenemos en la República del Paraguay. Uruguay, que tiene una de las mejores formaciones de educación en Sudamérica, tiene un solo instituto, tiene. Y la calidad es buenísima en ese país. Ese es un tema que tenemos que ver un poco aquí del Parlamento Nacional y sería bueno también que la gente de esta entidad nos asesore qué podemos hacer en ese sentido. Tenemos dos inconvenientes: la cantidad enorme de universidades privadas que se han creado, varios de ellos de negocios de sus dueños, entre comillas, porque realmente las universidades privadas no tienen dueños, tienen ONG, sí tiene un organismo superior desde donde manejan esas universidades. Y este tema de la formación de docentes, ¿verdad? No es el caso de esta entidad pública, pero sí es el caso de cientos de institutos privados de formación docente que son habilitados por el Ministerio de Educación. Fuera de esa observación, acompaño el planteamiento porque fuente 30 son recursos propios de las instituciones que solicitan. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor senador. ¿Hay más gente que pide la palabra? No habiendo más, se cede el uso de palabra al senador nacional José Oviedo. Adelante, senador. Gracias, presidente. Entonces, sí, viceministro, ¿verdad? Frente 30, bueno. Y educación, lo que decía el senador Sergio también. Y para responderle nomás al senador también que es sumamente necesario y estamos encarando juntamente con el ministro de Educación un plan maestro de la educación superior en Paraguay. Esas universidades privadas que están habilitadas por el Congreso o por el CONE solamente, después no pueden acceder a sus títulos. Es un negocio en la frontera las universidades que tienen facultades de salud, medicina. Deberíamos poder regular la cantidad de materias, la cantidad de carreras de acuerdo al mercado laboral, ¿verdad? Y estamos trabajando sobre eso. Y eso incluye un plan integral para con la educación media también, porque los jóvenes son los que después van a acceder a esas carreras de nivel terciario, ¿verdad? Entonces sí estamos trabajando sobre eso, senador, y le invito a que se integre al equipo también. Gracias. Muchas gracias, señor senador. No habiendo más consultas, agradecemos la presencia de la señora directora de la institución, de su equipo de trabajo, así también del señor viceministro de Economía. Muchas gracias. En minutos más estaremos dictaminando al respecto y lo haremos de la mejor manera posible. Muchas gracias. Señoras y señores senadores, entonces ponemos a consideración el proyecto de ampliación presupuestaria para el Instituto Nacional de Educación Superior, fuente 30, el monto es de 5.123 millones de guaraníes, recursos propios de la institución, producto del cobro de aranceles a los alumnos, para poder realizar el pago o la contratación del personal docente. Entonces, escuchados los argumentos, se pone a consideración. Los que están a favor del proyecto, a favor se sirvan levantar la mano. Mayoría, aprobado. Muchas gracias. Pasamos al punto número 3, lectura por secretaría. Gracias, presidente. El siguiente punto del orden del día es el proyecto de ley que fuera objetado de manera parcial por el Poder Ejecutivo, que establece la integración del Fondo Ganadero con el Banco Nacional de Fomento en lo que respecta a la promoción y financiamiento de planes, proyectos y programas de inversión pecuarios y de actividades industriales y agroindustriales que desarrollen y potencien al sector privado, al sector pecuario, y se sanciona la parte no objetada. Este proyecto había sido tratado la semana pasada, pero no ha sido dictaminado, señor presidente. Muchas gracias. Sí, por secretaría podríamos dar una explicación al respecto para recordarle a los señores senadores. El Poder Ejecutivo en el veto parcial explica que mientras el resto de los arreglos legales están orientados a llevar adelante un proceso de transición institucional efectivo y ordenado,
que deriva en la extinción de pleno derecho del fondo ganadero y por ende en la implícita pérdida de efectos jurídicos de la ley orgánica del fondo ganadero, el artículo 12 de ese mismo proyecto, sin más, que rige el funcionamiento de la entidad financiera, deroga este artículo de una sola vez y de manera inmediata. Por lo tanto, colisiona con la extinción gradual que pretende la totalidad de los demás artículos. Ese es el argumento que esgrime el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, en el veto parcial se refiere al veto exclusivo de ese artículo 12, señor presidente. Sí. Bueno, se abre el espacio de consultas. Si algún senador o senadora desea. Adelante, senadora Celeste Amarilla. Tanto ya tratamos esto, presidente, en diputados, como 6 meses estuvo. Ese artículo 12 que es el que veta el presidente, ¿verdad? No podemos ver qué decía, no me acuerdo más. Lectura por secretaría. Hace mucho ya se fue, vino a todas las comisiones, ya no me acuerdo más. Artículo 12. A partir de la vigencia de la presente ley quedan derogadas las disposiciones de la Ley 3359/2007 de reforma de la Carta Orgánica del Fondo Ganadero, sus modificaciones y las normas reglamentarias emitidas en consecuencia, con excepción de aquellas relativas a las funciones del extinto Fondo Ganadero señaladas en el artículo 1 de la presente ley. Orgánica, Deroga toda la ley ese artículo. Toda la ley. Sí, ¿y por qué objeta eso el presidente si lo que queríamos es la fusión? Eso es lo que... Sí. Señora senadora, según entiendo, la ley en su conjunto lo que hace es unir el Fondo Ganadero al Banco Nacional de Fomento, pero en base a un proceso. Sin embargo, el artículo 12 se contradice con lo que se plantea en general con la ley, ya que le da término inmediato. O sea, el artículo 12 dice que al aprobarse la ley termina definitivamente el Fondo Ganadero. Sin embargo, la ley en su conjunto plantea que esa fusión se va a dar dentro de un proceso, un proceso gradual, así mismo es. Entonces, solamente se veta por eso, por estar en contradicción con el espíritu general de la ley, o del proyecto de ley. ¿Por qué? No sé. Y mientras siga vigente la otra ley, pero no se va a superponer, perdón el diálogo, no se va a superponer si sigue vigente la ley de fondo ganadero y los otros van cambiando gradual. No entiendo qué está bien y qué está mal, no puedo determinar. No, no hace falta leer, quiero decidir. ¿Qué decís vos, Sergio? Demasiado mucho, yo ya traté con el fondo ganadero y ya... Yo no... Adelante, tiene uso de palabra el senador Rubén Velázquez. Gracias, presidente. A ver,
Tratemos de interpretar esto. Si la ley que fue aprobada ya establece que se va a hacer un proceso gradual de fusión, entonces yo no veo más en qué puede afectar el artículo 12. Por tanto, creo yo que nos mantenemos, nos ratificamos ya en la versión que ya fue aprobada y rechazamos el veto. Total, esta nueva ley ya establece el proceso gradual de fusión. No entiendo yo que este artículo 12 se contradiga con el espíritu de la ley que fue aprobada y que eso obstaculice el proceso de fusión. Al contrario, va a crear más confusión. Claro, va a generar más confusión, por tanto, rechazando el veto, sencillamente nos acogemos a una sola norma que establece el proceso gradual de fusión. Es una interpretación a grosso modo que estoy haciendo, presidente. Nada más que eso. Para no complicarnos, porque si no vamos a entrar en un lodo donde vamos a embarrarnos todos, porque finalmente tenemos una nueva ley que establece un proceso gradual, tenemos un artículo 12 que fue vetado, en fin, eso nomás, presidente. Muchas gracias, senador. Señor director, para una aclaración al respecto. Sí, existen algunos artículos que se refieren a un proceso gradual. Por ejemplo, el artículo 2 de la ley autoriza la constitución de un fideicomiso que debe ser el que administrará los fondos del fondo ganadero y se encargará de la parte administrativa. Además, establece un procedimiento de auditoría que debe durar con un plazo de unos años. Le voy a identificar el artículo exacto. Luego de esa auditoría quedaría sin vigencia la ley del fondo ganadero. Sin embargo, si se deroga con un efecto inmediato, esto no podría realizarse de manera gradual. Senadora Celeste Amarilla, adelante. Ya me acuerdo. En la Comisión de Economía, nosotros y otra comisión más, fuimos 2 comisiones que pedíamos que entre la Contraloría o la Auditoría del Poder Ejecutivo a hacer un corte. Y entonces el Ejecutivo dijo, ok, entre tanto dure el corte administrativo, vamos a dejar vigente la otra ley, ya me acuerdo. Si nosotros ahora derogamos ya esa ley anterior por el artículo 12, no va a entrar la Contraloría a hacer un corte. Eso era, ya me acordé. Gracias. También es importante agregar que el tratamiento que estamos haciendo es de forma, ya que la Cámara de Diputados ha aceptado el veto al artículo 12. Sí, ya aceptó el veto, ya fue aceptado. Bueno, a consideración los que están de acuerdo con la aceptación del veto, favor se sirvan levantar la mano. Sí. Mayoría, aprobado. Muchas gracias. Sí. Pasamos al punto número 4, lectura por secretaría. El punto 4 es el proyecto de ley que concede pensión graciable al señor Pastor Vera Dávalos. Este proyecto había sido presentado por el entonces diputado Néstor Ferrer. Había sido tratado ya en la Cámara de Diputados en una oportunidad anterior. Este proyecto de pensión graciable se habría de postergar. Sin embargo, la senadora Yaminal había solicitado el tratamiento nuevamente en 8 días. Este proyecto se refiere al señor Pastor Vera Dávalos, que solicita una pensión graciable de 2 millones de guaraníes, en lo que el proyectista aclara que se refiere a un músico, poeta, compositor musical con vasta trayectoria de 42 años en la actividad y que ha dignificado el arte nacional. Cumple todos los requisitos. Ese fue el motivo por el cual la postergación del proyecto. Sin embargo, nos han acercado la documentación correspondiente, señor presidente. Muchas gracias, Ricardo. A consideración, ¿alguna consulta al respecto?
Secretaría, adelante, Ricardo. Se refiere al señor Pastor Vera Dávalos. El proyectista refiere que tiene 42 años de actividad como músico, poeta, compositor musical, una vasta trayectoria a través de su conjunto musical, Los Andariegos del Folclore y otros grupos. Ha dignificado el arte nacional, contribuyendo a la creación de versos y música de notable aceptación popular. Hoy en día este señor se encuentra con problemas de salud y por lo cual el proyectista solicita la concesión de esa pensión graciable. Tiene 70 años, ha nacido en el 1609-22. Tiene toda la documentación, señor senador. Lo único que faltaba era la... 70 años. 70 años. Faltaba era el certificado médico que nos ha acercado en la semana anterior. Sí. Senador Rojas. Sí. Presidente, yo creo que nosotros tenemos que un poco elevar la visión que tenemos sobre estas asignaciones especiales que le damos a las personas, a alguien que de verdad haya sido trascendente en la vida nacional, porque si estamos consultando de quién se trata, su nombre, es por algo, ¿verdad? No hablamos de un Kemil Yambay, por ejemplo, que sí, podemos decir que sí ha sido un artista muy renombrado, ¿verdad? Por el solo hecho que tenga enfermedad, si por eso vamos a dar asignaciones a los músicos, está ya ruta ya me da la sueldo a mí. Yo particularmente, yo creo que tiene que ser para gente con más relevancia, o capaz que yo tenga una supina ignorancia sobre los artistas, ¿verdad? Pero no descarto eso. Pero por lo que a mí respecta, en contra. Muchas gracias, señor senador. Se pone a consideración el proyecto. Los que están de acuerdo con la aprobación, favor se sirvan levantar la mano. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuántos votos? 2, 3. Sí. Adelante. Tiene uso de palabra la senadora Lizarela Valiente. Yo considero que la trayectoria de un artista no solamente tiene que tener como parámetro si es o no conocido por cierto target social. Yo les puedo hablar de un Joaquín Cortés y yo les puedo asegurar que no lo conocen. Entonces, considero que si este proyecto ha llegado a esta instancia es porque categóricamente este artista reúne las condiciones en cuanto a trayectoria y efectivamente la necesidad sobre todo. Por eso mi voto a favor. Muchas gracias, señora senadora. Sí, adelante, senador. Tiene nacimiento acá. Tienen media sanción de la Cámara de Diputados. Y tenemos todavía tiempo, de tal manera que podamos, si podemos postergar para que nos interioricemos. Tiene vencimiento 8 de noviembre, senador. Yo en ese caso propondría a los miembros, ¿verdad?, de aplazar de tal manera a que podamos interiorizarnos mejor y no ser injustos, ¿verdad?, ya que la cultura es un área no atendida por el Estado paraguayo. Probablemente si hubiese existido políticas públicas en atención a esta área tan necesaria para nuestra sociedad también, podríamos, tal vez este pedido no estaría llegando hasta aquí, ¿verdad? Entonces, solicito si podemos aplazar para que podamos estudiar mejor. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor senador. En primer término, entonces, la propuesta, la moción del senador Eber Villalba de posponer el tratamiento de este proyecto. Los que están a favor de la posposición, favor se sirvan levantar la mano. Mayoría. Muchas gracias.
Tiene uso de palabra la senadora Lizarela Valiente. Sí, presidente, quiero poner a consideración de los colegas el tratamiento hoy para dar ya un dictamen que para ampliar el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2023 aprobado por la Ley 750 del 4 de enero del 2030 que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Teniendo en cuenta que esto probablemente ya se va a tratar o se quisiera tratar este miércoles, pongo a consideración de los colegas que hoy ya podamos tener un dictamen de la comisión. Muchas gracias, señora senadora. Tiene uso de palabra el senador Eber Villalba. Nada más que para apoyar la propuesta de la colega presidente. Estamos hablando de un área muy sensible y la salud no puede esperar. Muchas gracias, señor senador. Más detalles del proyecto por secretaría. Señores senadores, este es el proyecto. Se dio entrada el día de ayer en la sesión extraordinaria. El proyecto se refiere a una ampliación presupuestaria para el Ministerio de Salud Pública, CENEPA. El monto de la ampliación es de 13.139.295.497 guaraníes en fuente de financiamiento 30 recursos institucionales financiados por recursos genuinos de la institución, recursos propios. El mensaje del Poder Ejecutivo se refiere a la cobertura de pagos en bonificaciones, contratación de personal de salud, jornales, pagos de viáticos y movilidad al personal de la institución, así como la adquisición de insecticidas, fumigantes, útiles, materiales médicos, quirúrgicos, combustibles y lubricantes. El monto de la ampliación presupuestaria se divide en estos objetos de gastos: bonificaciones, contratación de personal de salud, jornales, viáticos, movilidad, insecticidas, fumigantes, materiales médicos, quirúrgicos y laboratorio, combustibles y lubricantes. Esa es la distribución que remite según un mensaje del Poder Ejecutivo, señor presidente. Tenemos un informe, 13.139 millones el monto total. Tenemos un informe técnico que han levantado en el Sistema Integrado de Leyes, donde explica que las bonificaciones serían para 626 funcionarios por insalubridad, antigüedad, gestión presupuestaria, efectos del pago en el segundo semestre, además de 24 personas designadas por resolución que no contaban con este beneficio. En contratación de personal de salud, 142 para la contratación de 28 personales a efectos de dar continuidad a los contratos y cumplir de esta manera los últimos meses del año. Y en jornales afecta a 1.570 personas por cambio de fuente de financiamiento, ajuste de salario mínimo que se deben impactar y faltantes en dicho objeto a efecto de completar el año 2023. En insecticidas, fumigantes y otros explican que es para adquisición de 7.500 litros de fumigantes, insecticidas, a ser utilizado en los últimos 6 meses en Central y Capital. Muchas gracias, Ricardo. Señoras y señores senadores, en primer término corresponde poner a consideración la inclusión de este punto en el orden del día. También es importante mencionar que este proyecto fue remitido el día de ayer a nuestra comisión y está incluido en el orden del día para la plenaria del día de mañana. Así que, a consideración la inclusión en primer término de este punto, estamos 10 senadores conectados. Mayoría. Sí. Sí, aprobado. En segundo lugar, se pone a consideración la aprobación del proyecto de ley, reiterando que el monto de la ampliación es de 13.139 millones, ampliación para el CENEPA, Ministerio de Salud, fuente 30, recursos propios.
A consideración, favor se sirvan levantar la mano los que están a favor de la aprobación del proyecto. Mayoría, aprobado. Habiéndose agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.